Vamos a empezar con los traumatismos de aorta. Primero, revisar los signos tomográficos del mismo, tanto directos como indirectos. Referirnos a la clasificación, que es muy simple, es todas versus las menores, entre comillas menores, y luego pues describir algunas de las causas más frecuentes de errores y algunas patologías que pueden simular lesiones aórticas, y finalmente, si nos queda tiempo, mostrar algunas otras lesiones aórticas mucho menos frecuentes por trauma penetrante. Esta es una patología bastante frecuente, es considerada la tercera causa más frecuente de traumatismo por mecanismo cerrado, luego del trauma craneoencefálico y las lesiones de las extremidades. La gran mayoría de ellas internacionalmente son el resultado de accidentes automovilísticos, y aunque son raras, menos del 1% de los pacientes afortunadamente con automovilísticos van a tener una lesión de aorta. Es la segunda causa de mortalidad por accidente automovilístico. Recordemos que muchos de estos pacientes mueren directamente en la escena del accidente y no llegan a los hospitales. Se ha hecho énfasis, en los últimos años se han efectuado cambios importantes en el diagnóstico y manejo de estos pacientes, especialmente en el manejo. Hoy en día, en los años de la década del 40, creo que fue, el doctor Palmieri, que era un patólogo muy importante, describió el artículo clásico que enunciaba que básicamente a las 24 o 48 horas cualquier paciente con ruptura de aorta iba a fallecer si no se trataba y si no se llevaba a cirugía en forma inmediata. Y esto fue válido hasta hace algunos pocos años, donde se empezó a cambiar el tratamiento. Usualmente hoy en día, en la mayoría de los pacientes, aunque no todos son susceptibles de esto, se hace una reparación más tardía. Primero se estabiliza el paciente, se atienden otras lesiones traumáticas, con un control de la presión arterial, generalmente utilizando beta bloqueadores en una unidad de cuidado intensivo, y se hace la reparación de la aorta en una forma un poco semielectiva a los 24, 48, 72 horas, y usualmente hoy en día la gran mayoría de los casos con tratamiento endovascular. Este es el protocolo, es similar a lo que discutimos el primer día que presenté el jueves para politraumatizados por mecanismo cerrado. Un cráneo simple primero, sin contraste obviamente, luego una adquisición continua desde el círculo de Willis a la sínfisis del pubis en tanto fase arterial primero y luego fase portal únicamente del abdomen superior, y finalmente reconstrucciones de rutina como en la mayoría de las instituciones. Recordemos que la gran mayoría, casi todos los pacientes con lesiones traumáticas de la aorta tienen otras lesiones asociadas, y por lo tanto debemos evaluar exhaustivamente las imágenes buscando otro tipo de lesiones traumáticas. Este es un ejemplo de un paciente, esta es una de esas, digámoslo así, angiotomografía de cuerpo entero, en el cual el paciente tenía un pequeño pseudoneurisma de la aorta, localización clásica distal a la arteria subclavia izquierda, neumotoras del mismo lado, contusión pulmonar con laceraciones, fracturas pélvicas, etcétera. Otro paciente, también, esta es una angiotomografía de cuerpo entero. Aquí simplemente hemos excluido la parte intracraneana, pero también se obtuvo simultáneamente. Y en pacientes que tienen compromiso de los miembros inferiores, pues también hacemos la angio-CT de las extremidades. En este caso, el paciente tenía una ruptura de aorta, noten el extenso hematoma mediastinal, y ha hecho un émbolo secundario con oclusión de la arteria femoral del lado izquierdo.
Empecemos por los signos indirectos. Obviamente el hematoma mediastinal característicamente debe estar alrededor de la aorta, para diferenciarlo de otras etiologías que también pueden tener, otras patologías que pueden tener hematomas mediastinales. Se puede extender en sentido inferior por detrás de la crura diafragmática, y si por alguna condición han efectuado nomás un TAC de abdomen y en el TAC de abdomen se ve hematoma retrocrural, es importante, es una indicación de hacer un angio-CT de tórax para buscar la posibilidad de que el paciente tenga una ruptura de la aorta torácica. Esto incluso lo vi yo en un caso que me consultaron desafortunadamente otros colegas, médico legal, donde ese era exactamente el hallazgo y el radiólogo no sugirió que podía venir de ahí y tuvo pues problemas jurídicos. Otros hallazgos indirectos es por la embolización debido a trombo, a los flap de la íntima, que se va a generar trombosis con embolización distal de órganos sólidos en el abdomen. Aquí vemos las imágenes características triangulares o rectangulares en el vaso y en los riñones. Los signos indirectos son los mismos que vemos en realidad en cualquier patología traumática vascular. El más frecuente en el caso de la lesión aórtica son los pseudoaneurismas. Me estoy refiriendo a las lesiones aórticas mayores, ¿sí? Que es, digamos, la lesión clásica. La gran mayoría son pseudoaneurismas. Otros hallazgos relativamente frecuentes son los levantamientos intimales con o sin trombosis asociada, hematoma de la pared de la aorta, cambios abruptos en el calibre de la misma, en el contorno y la extravasación activa, que es bastante rara afortunadamente. Vemos en esta diapositiva un ejemplo de un clásico de la lesión aórtica típica, localizada distal a la arteria subclavia izquierda, un pseudoaneurisma. Este es el pseudoaneurisma. La aorta es más frecuente inclusive que sea así anteromedial, aunque puede estar en cualquier localización, y hay hematoma mediastinal que está desplazando el esófago hacia el lado derecho. En otro paciente, adicionalmente al pseudoaneurisma, vemos hematoma intramural. Entre el hematoma y el pseudoaneurisma están comprimiendo el lumen aórtico aquí y nos dan una imagen de pseudocoartación de aorta, que es también bastante característica, y flaps intimales que se han extendido en este caso en particular a la arteria subclavia izquierda. De nuevo, esta también es una angiotomografía de cuerpo entero. En este paciente, una lesión aún con más compromiso. Primero, es bastante circunferencial, difícil de ver en el plano axial, más notoria en el plano sagital. Nótese como es apenas un cambio en el contorno de la misma, pasa ligeramente abombado, con levantamiento intimal tanto proximal como distal. Distalmente es con trombosis parcial asociada al lumen. Este paciente fue tratado, como casi todos los que he presentado, con stent endovascular. Noten también el extenso hematoma mediastinal. La pseudocoartación, que hace unos segundos vimos un caso en el plano sagital, en las imágenes axiales se va a visualizar como un cambio abrupto del calibre de la aorta. Podemos apreciar acá como entre un corte y el otro prácticamente desaparece, ha disminuido notoriamente de tamaño. Esto además también tiene un valor factor pronóstico. Obviamente es una lesión más que está comprometiendo hemodinámicamente al paciente en una forma más importante, y por lo tanto este tipo de casos usualmente no son susceptibles de hacer la espera de 24 o 48 horas, sino que se debe actuar más precozmente. Noten también el hematoma intramural, que es
Es similar al que vemos en las disecciones. La única diferencia es que en trauma no hacemos, digamos, la fase sin contraste. En este paciente, un pequeño cambio en el contorno de la aorta que indica un pseudoneurisma, que lo apreciamos en las reconstrucciones. También hay un poquito de compresión de la misma y el hematoma mediastinal. Noten, por ejemplo, que este hematoma está claramente asociado al sitio donde está la lesión, periaórtico, a diferencia, por ejemplo, de este, que sería más retroesternal, porque el paciente tenía también un hematoma mediastinal de origen venoso. Pero noten la diferencia, que aquí se respeta el plano graso mediante, en cambio este está en contacto directo con la aorta y es el que nos debe, es un signo indirecto de lesión de la misma y nos debe hacer sospechar que puede haber una lesión de la aorta que sea más sutil. El caso lo vimos brevemente en forma anterior. Vemos el gran pseudoneurisma, flaps intimales, con un extenso hematoma mediastinal y la embolización distal, que fue tratado con stent. Noten cómo este paciente se demoraron varios días en tratarlo con el stent y noten cómo se ha resuelto el hematoma mediastinal extenso que el paciente tenía previamente. La extravasación activa del medio de contraste es afortunadamente un hallazgo muy raro. Hemos tenido la oportunidad de ver algunos casos en nuestra institución y no conozco el primero que se haya salvado. Esencialmente, y como la vemos en el abdomen, en otras localizaciones, pero pues en la aorta torácica sí tiene unas connotaciones, digamos, casi letales. Es una extravasación del contraste que es completamente irregular, ya no está más contenida como los pseudoneurismas que veíamos ahora. Incluso podemos apreciar aquí en estas imágenes tardías del abdomen superior cómo ha también pasado al hemotórax del lado izquierdo, y vemos el contraste que se está filtrando hacia la cavidad pleural, con un hematoma mediastinal extenso, y este paciente falleció. Otro caso, lo mismo, un hematoma mediastinal importante comprimiendo la aurícula izquierda, rodea completamente la aorta con pseudoneurisma. Vemos la extravasación activa evidente en las imágenes tardías y cómo ha filtrado a la cavidad torácica y pleural del lado izquierdo en otro paciente que también desafortunadamente falleció. Este tipo de pacientes casi no los vemos en la tomografía porque van a estar usualmente hemodinámicamente inestables y simplemente les hacen una toracotomía de emergencia ahí mismo en la sala de urgencia, ni siquiera van al quirófano, pero la mayoría de las veces no salen. Vamos a pasar ahora a la segunda parte. Las que acabamos de discutir hasta ahora son las lesiones aórticas mayores, donde la más típica es el pseudoneurisma de la aorta y su localización característica en la aorta descendente proximal distal a la subclavia izquierda. Estas llamadas lesiones aórticas mínimas son cada vez más frecuentes, posiblemente porque pues, a todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, todo el que llega a un trauma center acaba con una tomografía de estas. Definitivamente hay cierto abuso del uso de las imágenes, y mientras más exámenes hacemos, pues empezamos a encontrar estas lesiones que son inicialmente no se observaban con tanta frecuencia. También obviamente ha aumentado la calidad de las imágenes con la nueva tecnología, pero el problema radica en qué es una lesión aórtica mínima. Hay mucha variación en la literatura. La mayoría de los autores aceptan que son las lesiones que están dentro del lumen o la pared, pero que no afectan el contorno externo de la aorta. Entonces estamos hablando de un flap intimal, un pequeño trombo, engrosamiento de la pared por hematoma intramural. Esos serían
las lesiones aórticas mínimas, otros agregan un criterio de tamaño hasta 1 centímetro, y en ciertas series lo han utilizado para los pseudoaneurismas muy pequeños, aunque esto puede ser controvertido. Otra descripción en la literatura es tratar de evaluar el tamaño no de la lesión misma, sino en relación con el lumen aórtico. Este es un paciente con un pequeño flap intimal, hay ligera irregularidad del contorno aórtico y el hematoma periaórtico característico. Y si tenemos en cuenta el tamaño de la aorta, incluyendo la lesión y excluyendo la lesión, nos da el porcentaje del diámetro que la misma afecta a la aorta torácica, y en estos autores definieron como lesión mínima la que tenía menos de 10% de la aorta. En fin, esta es una de muchas definiciones en la literatura, pero lo más importante es porque de las lesiones aórticas mínimas es que estas son susceptibles de tratamiento usualmente médico, no requieren tratamiento endovascular, y el tratamiento es muy simple, generalmente consiste en un control de la tensión de la pared de la aorta torácica con el uso de los beta bloqueadores, y algunos agregan otras, aspirina, en fin, más controvertido, pero esencialmente beta bloqueadores y seguimiento de estos pacientes. La frecuencia también es variable de acuerdo a las series que se pueden revisar en la literatura. Clásicamente se decía que eran aproximadamente un 10% de los casos. Sin embargo, algunas series recientes e incluso también de nuestra institución se cree que hoy en día al menos el 30% de las lesiones aórticas que vemos en la práctica clínica corresponden a esta categoría. Es importante anotar que el hematoma mediastinal, que es un signo indirecto bastante útil en las lesiones aórticas mayores, puede estar o no presente en las lesiones aórticas mínimas. Ahorita acabamos de ver una que estaba muy pequeña y sí tenía su hematoma periaórtico, pero la ausencia de hematoma mediastinal periaórtico no excluye la posibilidad de que el paciente pueda tener una lesión aórtica mínima. En una serie que vimos en nuestra institución, la gran mayoría de los pacientes se resolvieron las lesiones se resolvieron en los estudios de seguimiento. Esto es variable, algunas la historia natural apenas se está conociendo porque los estudios no son de tantos años, el seguimiento a largo plazo todavía no lo tenemos tan claro, pero se cree que por lo menos la mitad de ellas se resuelven y las otras se mantienen estables, y la progresión es bastante infrecuente, aproximadamente un 5% de los casos. Como decía previamente, son de tratamiento médico, control de la presión arterial utilizando beta bloqueadores, no solo la presión como tal, pero la tensión de la pared de la aorta torácica parece ser el principal beneficio de los mismos. Debe hacerse seguimiento, las guías no están claras, variable en la literatura. En nuestra institución generalmente nosotros le hacemos a estas lesiones aórticas mínimas seguimiento entre 7 a 10 días después. Veamos unos ejemplos. Aquí una imagen de defecto intraluminal, pequeño flap intimal, no hay afectación del contorno de la aorta torácica. Noten que o no hay hematoma mediastinal o es prácticamente mínimo. En el estudio de seguimiento, 7 días después, prácticamente se resolvió. Simplemente la pared aórtica en este aspecto anterior es un poco más gruesa que en el resto de la aorta, pero por lo demás se ha resuelto completamente. Otro ejemplo, vemos la imagen de defecto y se ha resuelto. Aquí pronto alguien diría que hay algo, pero en términos generales también. Y noten de nuevo muy poco o nada de hematoma mediastinal, y este seguimiento solo fue 3 días después. Y si les muestro 20 o 30 casos, todos son muy parecidos.
Vamos a hablar ahora de algunas patologías que pueden simular lesiones aórticas o artificios, bien sea de flujo, pulsación, algunas variantes anatómicas normales que pueden ser confundidas con lesiones aórticas u otras patologías. Todos estamos familiarizados con los artificios por pulsación aórtica, tal vez para algunos de los residentes más jóvenes que de pronto nos acompañan en el día de hoy. Repasemos que la clave es buscar la arteria pulmonar al mismo nivel del artificio, y si lo vemos tanto en la aorta como la pulmonar, entonces se trata por lo tanto de un artificio de pulsación, más frecuente en la aorta ascendente, y tiende a ser como paralelo a la aorta y va girando en forma oblicua. Obviamente más evidente si no se hacen los estudios con el gatilleo cardíaco. En nuestra institución, nosotros, como hacemos la adquisición continua de la cabeza a la sínfisis del pubis, tenemos una limitación en los tomógrafos que tenemos dentro del servicio de trauma, de que no podemos hacer gatilleo cardíaco de un segmento de esa adquisición, tendríamos que hacerlo de todo. Si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, o si solo hacen el tórax aislado en estos pacientes, definitivamente lo recomendaría. Artificios por fenómeno de flujo también son frecuentes, pero mucho menos que los que acabamos de ver de pulsación. Son poco definidos, como imágenes de defecto, que característicamente tienden a ser paralelos a la aorta en vez de ser perpendiculares como las lesiones verdaderas intimales, y no son tan bien definidas. Si lo ven, son un poco como de color gris y pobremente definidos. En casos que sean problemáticos, se puede repetir el estudio. Hay algunas maniobras que se pueden presentar, como por ejemplo simplemente retardar la adquisición, en vez de hacerlo a los 20 segundos clásico más o menos, hacerlo a los 40 segundos con un retardo fijo en vez de utilizar el bolo de automático. O también obviamente también simplemente repetir el estudio y emplear el bolo automático. Aprovecho también para comentar que nosotros con estos pacientes de trauma usualmente los hacemos sin retardo automático, con retardos fijos, ya que la mayoría son jóvenes y funciona bastante bien. Otras variantes anatómicas vamos a mostrarlas acá. El ductus obviamente la más frecuente, característicamente tiene esta forma biconvexa, ¿sí? Ángulos obtusos con la aorta, no hay hematoma mediastinal, vemos la calcificación del ductus. Veamos ahora un par de casos, imágenes axial y sagital. Un paciente que tiene un gran hemotórax en el lado izquierdo, y un segundo paciente, uno de los dos, los dejo para que hagan el juego mental ahí, uno de los dos tiene una lesión de la aorta y otro un ductus. Perdón. Y este es el ductus, claro, imágenes bien definidas, ángulos obtusos, no hay hematoma mediastinal. Este tiene unos ángulos más agudos, es más irregular y hay un pequeño hematoma mediastinal. Otra variante anatómica que puede ser confundida es la llamada aorta en uso, que es una variante anatómica donde hay un abombamiento, primero como un estrechamiento entre comillas, que es simplemente una variante anatómica, y luego la aorta se ensancha distalmente, pero a diferencia del divertículo del ductus, es en ambos lados de la aorta, ¿sí? Más circunferencial, es una variante anatómica normal. Otras patologías que pueden tener hematomas mediastinales y pueden causar confusión, vemos ahí enunciados algunos ejemplos: hematomas mediastinales por fractura external, característicamente entonces van a ser retroexternales, y la clave es que el hematoma no es periaórtico. Lo mismo con las fracturas de la columna, aunque la aorta está más cerca de la columna y a veces el hematoma puede ser periaórtico, y las fracturas de columna se asocian con cierta frecuencia, aunque baja, a lesiones aórticas, entonces hay que valorarlo con cuidado. Este es otro paciente con ensanchamiento mediastinal, cortesía del doctor Soto, y que tenía una transección de la arteria subclavia del lado derecho.
No se olviden de otras estructuras vasculares mayores del tórax. Este paciente en un accidente automovilístico, y vemos este pseudoneurisma del tronco brachiocefálico con flap intimal y el pseudoneurisma. No hay hematoma importante. Otras causas de error pueden ser ¿cómo vamos? Me estoy como, bueno, como sigo con la otra. Bueno, parece que nos va a tocar menos penetrante, será. Bueno, vamos a recortar esto un poco. Otras causas de error importante es localizaciones más atípicas. Noten que todos esos ejemplos que les mostré ahora, prácticamente todos eran en la localización característica distal a la subclavia izquierda, que es lo que vemos en los pacientes que llegan vivos al hospital y se les practica estudios de imagen. El 90-95% de los casos están localizados ahí. Los que son de la aorta ascendente son los que con mayor frecuencia fallecen en el sitio del accidente y no llegan. Sin embargo, tenemos que poner mucho cuidado en otras localizaciones. Por ejemplo, la aorta ascendente. Este es un paciente que incluso le tuvieron que hacer una toracotomía de emergencia en la sala de resucitación. Simplemente lo empaquetaron ahí y le hicieron la tomografía después sin reparar nada, y tenía un pseudoneurisma importante de la aorta ascendente y un flap intimal de la descendente distal. Este es un ejemplo que ya lo mostré aquí en otros de los viajes previos a España, en el cual inicialmente con un trauma severo de motoras fue interpretado como normal. Esto se pensó que era simplemente artificio de pulsación, y en el estudio de seguimiento a los 3 días el paciente presentaba un hemopericardio importante y tenía un pseudoneurisma de la raíz de la aorta, que en forma de evaluación retrospectiva posiblemente estaba acá y fue confundido con el artificio de pulsación. El caso resalta 2 aspectos importantes: 1, hacer el gatilleo cardíaco siempre que sea posible; 2, tener en cuenta la presencia de estos artificios de pulsación; y finalmente que la aorta hay que revisarla en toda su extensión, porque aunque estas lesiones son menos frecuentes, también ocurren. Yo creo que voy a dejar ahí. Simplemente les voy a mostrar 2 o 3 casos que vamos a pasar de cosas ya mucho menos frecuentes. En vez de la aorta torácica también podemos tener compromiso de la aorta abdominal. Los hallazgos son muy similares y se asocia, téngalo presente, con fracturas de la columna lumbar. No es infrecuente. En Miami lo vemos mucho en los accidentes de jet ski por la aceleración, desaceleración. Los aparaticos esos son un poco más peligrosos de lo que parece superficialmente. En este paciente vemos un levantamiento intimal de la aorta descendente distal antes de la bifurcación, con pseudoneurisma y flaps que se extendían a ambas ilíacas, con un hematoma retroperitoneal extenso. Lesiones penetrantes de la aorta, pues obviamente son muy raras, porque os llega hemodinámicamente inestable y va a cirugía, o no sobreviví. Este es un paciente que recibió una herida por arma de fuego aquí en el lado derecho, y vemos la bala en el lado izquierdo, posiblemente atravesó el mediastino, estaba estable. Se le hace la tomografía, vemos cómo cruza el mediastino anterior acá, y aunque pasó por delante de la aorta, por la onda expansiva hace un flap intimal. Paciente estable, y decidieron tratarlo con stent. Y este es, ya para terminar, un ejemplo de una lesión de la aorta abdominal por trauma penetrante, en el cual vemos el pseudoneurisma y el hematoma retroperitoneal. En conclusión, de los radiólogos que interpretan estudios para pacientes politraumatizados severos deben estar familiarizados con la apariencia clásica de los diversos tipos de lesiones aórticas y saberlos diferenciar de algunas de estas otras patologías o variantes anatómicas que pueden simular los hallazgos. No olvidarse que aunque es gravísimo que se nos pase una lesión de aorta, simplemente estar, digamos, sobrediagnosticando
Algunas de estas variantes, como lesiones aórticas, también tiene consecuencias para el paciente, para el manejo, puede complicar las decisiones clínicas y no se debe tampoco efectuar. Y recordar finalmente que en las lesiones aórticas mínimas no necesariamente van a tener hematoma mediastinal, entonces tenemos que tener más cuidado todavía con ellas.